En el tercer domingo de Cuaresma escuchamos siempre el pasaje de la Samaritana y hoy vamos a fijarnos en un detalle que creo que pocas veces lo comentamos, porque cuando los sacerdotes comentamos este Evangelio en la homilía, en la mayoría de las ocasiones solemos fijarnos en el tema central, que es el agua viva. Yo hoy quería fijarme en otro tema, que no es el agua viva. El evangelista San Juan nos describe perfectamente la situación. Es mediodía, Jesús está cansado del camino y se sienta junto a un pozo a descansar un rato. En esto llega una mujer samaritana y Jesús le pide agua. La reacción de la samaritana es de sorpresa. Se sorprende porque no se espera que Jesús le dirija la palabra, ya que ella es samaritana y Jesús es judío. Y los samaritanos y los judíos no se hablaban. Esta rivalidad, estas diferencias, las habían llevado incluso hasta la fe. En un tiempo creyeron en la misma fe. Después se dividieron. Los samaritanos adoraban a Dios en el monte Garizim y los judíos lo adoraban en el templo de Jerusalén. La rivalidad entre ellos es muy grande. Ya digo que hasta el punto de que esta mujer se sorprenda que en medio de un lugar donde no hay agua le pida un poco de agua. Hasta de eso se sorprende. Y aquí vemos ya la primera enseñanza de Jesús, de las muchas enseñanzas que nos dice en el Evangelio de hoy. Jesús está por encima de toda rivalidad. Él en esta mujer ve a una hija de Dios. Una hija de Dios que, como todo el mundo, necesita ser salvada. Una hija de Dios que también tiene derecho a la revelación, a la fe. Tiene derecho a ello. Y eso es lo que ve Jesús en ella. Jesús pasa por encima de una rivalidad de sus antepasados de años y años. Cuidado con las rivalidades heredadas. Cuidado. La samaritana daba por supuesto que no podía hablar con Jesús, porque así se le habían enseñado. Pero podemos preguntarnos, ¿había habido algún problema entre Jesús y la samaritana? Ninguno. No se conocían. No había ningún problema entre ellos. ¿Por qué no van a poder hablarse? Si entre ellos no había ningún problema. Cuidado que esto que pasa con la samaritana también pasa algunas veces entre nosotros. Padres que entre ellos no se hablan, incluso siendo hermanos, pero es que no se conforman en esa rivalidad, en esos rencores que hay entre ellos. Es que esto lo quieren trasladar también a sus hijos. Y no me digan que no existen casos de esto. Padres que se ofenden si se hablan los primos. Si tú has tenido una rivalidad, la que sea, un problema con tu hermano, ya está mal que tengas ese problema con tu hermano. Pero hombre, no quieras hacer extensiva esa rivalidad, ese odio, ese rencor hacia tus hijos. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? De herencia déjale pues una buena educación, una buena formación, unos valores, incluso hasta unas propiedades. Déjale eso de herencia. Pero no le dejes a tus hijos de herencia el odio, porque eso se va a ir después transmitiendo de generación en generación, como les pasaba a los samaritanos y a los judíos. Se le habían ido transmitiendo de generación en generación. ¿Qué culpa tenían las generaciones posteriores? ¿Qué culpa tenían la samaritana y Jesús? ¿Por qué no se podían hablar entre ellos?
porque sus antepasados nos hubieran hablado. Esto en ningún momento debe ser así. Y es la primera enseñanza que Jesús nos deja en el día de hoy. Pero Jesús no desaprovecha el tiempo. Jesús se pone a hablar con la samaritana y le cambia esa mentalidad que ella tenía de que no podían hablar entre ellos. Y Jesús va entablando con ella una relación de amistad, hasta el punto en que ya no se queda en una relación de amistad, ya le habla del agua viva, del don de Dios. Y esta mujer, poco a poco, muy rápidamente, se va transformando. ¿Por qué se transforma esta mujer? Esta mujer se va transformando, va creyendo en Jesús porque se siente amada y querida por Jesús. Probablemente, no lo sabemos, el Evangelio no lo dice, pero creo que no es muy difícil suponer que esta mujer no tenía buena reputación y no era querida en su pueblo, en Sicar. El mismo Jesús le revela a la mujer, él lo sabe, que había estado casada con 5 maridos y el actual no era su marido. Probablemente en aquella sociedad esta mujer tuviera muy mala reputación. Pero se siente querida y amada por Jesús y va cambiando completamente. Y cuando una persona se siente querida, se siente amada, de esa persona brota lo mejor de ella. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer no se conforma, ni mucho menos, con lo que el Señor le ha dado. Va corriendo y les anuncia lo que ya ha visto, lo que ya ha palpado, se lo anuncia a sus vecinos de Sicar. Y aquí viene el segundo milagro. No podemos olvidar que los judíos y los samaritanos no se hablaban. ¿Cuál sería la conducta de Jesús con ellos? Que los samaritanos le llegan a pedir a Jesús, ya digo, que no se hablaban entre ellos, le llegan a pedir, no a pedir, le ruegan, dice el Evangelio, que se quede con ellos. Y Jesús se queda con ellos 2 días, no poco tiempo. ¿Se dan cuenta de que han pasado de no hablarse entre ellos a que le ruegan que se quede con ellos? Increíble. Quizás esto se nos pasa desapercibido en el Evangelio, pero realmente increíble el cambio tan radical que se produce en los samaritanos. Pero es que no queda ahí. Podemos decir ahora que viene el tercer milagro. ¿Y qué tercer milagro es ese? Se produce la fe. Primero empieza la amistad con la samaritana. La samaritana se convierte en fe. Después, esa amistad se traslada a los vecinos del pueblo de Sicar. Pero es que después esa amistad, en los 2 días que Jesús está con ellos, ¿qué le diría Jesús en esos 2 días? Que empiezan a creer. Y acaba el Evangelio diciendo, dicen los samaritanos, ya no creemos por lo que tú, la samaritana, les ha dicho. No, ya creen por lo que ellos mismos han escuchado de boca de Jesús. La primera reacción que tienen los samaritanos es creer por lo que les ha dicho la samaritana. O sea, la fe, en un primer momento, se transmite ¿por quién? ¿Por personas? Esto es importante que lo tengamos en cuenta nosotros. La fe se transmite por personas. En este caso, la samaritana se lo transmite a los habitantes de Sicar. Pero es que después, el segundo paso, los habitantes de Sicar, cuando escuchan a Jesús, ya no creen por lo que ha dicho la samaritana. Ya creen por lo que ellos mismos han escuchado de boca de Jesús. ¿Se dan cuenta el proceso? Nosotros tendremos que anunciar el Evangelio, pero después esas personas
que han recibido el Evangelio creerán por lo que ellos mismos, la experiencia que ellos han tenido con Dios. Ese trato personal que han tenido les llevará a creer en Dios. Pero primero se necesita el anuncio por nuestra parte. Y acaba así el Evangelio: nosotros creemos que tú eres el Salvador del mundo. Realmente, si lo pensamos despacio, es impresionante el Evangelio de hoy. Todo empezó Jesús pidiendo un poco de agua a la mujer samaritana. Y acaba creyendo un pueblo entero. Un pueblo que no se entendían, que no querían, que odiaban, que se odiaban entre ellos. El pueblo judío y el pueblo samaritano. Es increíble. Pasan de una amistad, primero de no odiarse, después una amistad, después la fe y después a creer en Jesús. Increíble. Pues vamos a pedirle al Señor que este Evangelio lo meditemos con tranquilidad y que este Evangelio lo hagamos vida, porque este Evangelio tiene muchas enseñanzas. Que no hagamos extensiva nuestras rivalidades, nuestros odios como herencia a los demás. Después que también pensemos en la importancia que tiene nuestro testimonio para que muchos crean en Jesús. Pues que así sea.